Bienvenidos a LAPI Podcast, un espacio otorgado por LAPI Laboratorios Médicos para que tengamos más conocimiento sobre todas esas dudas que surgen al momento de sacarnos un examen de laboratorio. Yo soy la doctora Suzy Marcel y estaré con ustedes en todos estos LAPI Podcasts para que conozcan más al respecto. Hoy estoy muy honrada pues nos acompaña el doctor Ricardo Augusto Coutinho Medina, que es colaborador de LAPI al formar parte del Banco de Sangre del Hospital HMG. Es médico egresado de la UPAEP con especialidad en patología clínica, con sede en Laboratorios Clínicos de Puebla, avalado por la UPAEP. Cuenta con la certificación de laboratorios y bancos de sangre del Hospital Ángeles Jalapa, con más de 8 años de experiencia trabajando dentro del grupo Ángeles, Cristus Muguerza, y le agradezco muchísimo, doctor, que nos acompañe el día de hoy a compartirnos su conocimiento. Muchas gracias por la invitación, doctora. Es un placer estar aquí con los LAPI Escuchas para platicar respecto a la donación de sangre y mejorar la cultura respecto a este tema. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros, y antes de hablar de cualquier enfermedad o relación que necesite este tipo de transfusiones de sangre, creo que a nuestros LAPI Escuchas y a mí también nos gustaría saber cómo inició esta investigación de la sangre, cómo es que detectamos que algunos somos A, B, O, cómo inició todo para saber qué tipo de sangre somos y por qué es importante. El sistema ABO tiene algo así de más de 100 años. Quien lo creó fue Karl Landstein. Básicamente nosotros somos únicos, como las huellas digitales. Los eritrocitos, que son las células que forman parte de la sangre, tienen sus propias huellas digitales, por decirlo de alguna manera, que son antígenos. Estos antígenos, por medio de reacciones, se pueden identificar. Entonces lo que hizo Karl fue que con un determinado anticuerpo generaba una aglutinación, y dependiendo de la aglutinación él podía determinar si era A, B o 0 o O, básicamente. Ok, y cuando nos dicen que somos positivos o negativos en cualquiera de esos tipos de sangre, ¿a qué se refieren los médicos? Se refiere al antígeno RH. Cuando está presente es positivo, cuando no existe es negativo. Entonces, si está presente aglutinaría en una placa, y si estuviera negativo no aglutina. La sangre se mantiene líquida. Por eso se hace la diferencia de positivo y negativo. Ok. Y con relación a esta parte en la que presentamos antígenos o anticuerpos por los cuales no nos pueden donar cualquier tipo de sangre, ¿qué es esto, doctor? ¿Qué es eso de los antígenos, los anticuerpos, que puede sonar raro para nuestros LAPI Escuchas? Claro, volviendo a lo de la identidad, que todos somos únicos, pasa lo mismo con nuestro cuerpo, con nuestras células, con todo nuestro sistema. Inclusive pasa lo mismo con órganos. No puede recibir un trasplante de riñón de cualquier persona, tienen que haber estudios previos. Y la sangre se considera un órgano. Entonces, para que no haya una reacción adversa, porque el cuerpo es tan especializado que si detecta algo que no es igual a él, lo rechaza, y rechazarlo puede implicar hasta la muerte, tienes que tener una manera de prevenirlo y de hacerlo lo más cercano posible a su fisiología. En este caso, se tiene que hacer un protocolo de pruebas cruzadas, que básicamente analizas el grupo sanguíneo del donador, que es la persona que le va a dar sangre al receptor o al paciente, y ver que sean del mismo tipo o compatibles. ¿A qué me refiero con esto? Existen indicaciones específicas para grupos distintos. ¿A qué voy? Por ejemplo, el grupo sanguíneo que se considera universal, que es el cero positivo, el O negativo o el cero negativo, no tiene antígenos que lo reconozcan como A, B o O positivo. Entonces eso se lo puedes dar a cualquier otra persona. Eso funciona en casos de urgencias, de emergencias. Pero un O negativo no puede recibir O positivo o A o B. ¿Por qué? Como es carente de antígenos, o sea, al decir negativo es que no tiene nada en su superficie. Si yo le doy una célula con antígenos, estos van a presentar anticuerpos y van a generar una reacción de rechazo. Entonces, el O negativo solo puede recibir O negativo. Y es básicamente un juego como de cruzar los tipos sanguíneos para ver cuál le conviene al paciente.
Y creo que es bien importante decir que las las transfusiones son bien pensadas, son bien estudiadas, porque no es como algo casual. Cuando a alguien se le transfunde es porque algo en su salud está muy mal. Y aún así, el darle o exponerle a una exposición de un tejido ajeno a él genera cierto riesgo, inclusive aunque tengamos pruebas de compatibilidad bien hechas y demás. Entonces no es algo casual, es algo que se toma muy serio y es algo que se debe de tomar también como el último recurso para ayudar a un paciente, ¿sí? Me gustaría saber qué pasa en las situaciones de embarazo o qué debe de tomar en cuenta una pareja previo a concebir un hijo en relación a la sangre. Claro, qué buena pregunta. Primero, parte de la evaluación del embarazo es que se les comprueba el grupo sanguíneo, se hacen pruebas de VIH y demás. Pero hablando de la parte de la medicina transfusional, el grupo sanguíneo es muy importante porque en el caso de las madres que tienen un RH negativo, tienen la posibilidad de que tengan un ambiente interno, un ambiente inmunológico interno hostil para el bebé, en el sentido de que si el bebé no es RH negativo igual que la mamá, va a generar una reacción de rechazo. Entonces es sumamente importante realizar eso. ¿Qué es lo que hace normalmente el ginecólogo? Tiene el grupo sanguíneo, sabe que es RH la mamá y lo que hace es le solicita que le inmunice con la vacuna RH negativo y eso permite que el embarazo siga normal y su transcurso bien, sin ninguna preocupación. Pero sí es muy importante y ni siquiera porque me embaracé voy a checar mi grupo sanguíneo, es desde siempre es importante saber qué grupo sanguíneo eres. Pero sí, específicamente en el embarazo hay que tener cuidado con los RH negativos en el caso de las madres. Claro, porque bueno, a lo que tengo entendido, si es que no se ponen la vacuna a tiempo o no llevan un seguimiento adecuado, esto puede provocar en el bebé pues el rompimiento tal vez de sus glóbulos rojos al no ser compatible y eso pues también va a requerir tal vez de una transfusión o de ayuda para el bebé, ¿no? Sí. Y justamente siguiendo esta línea de la obstetricia, es preocupante la mortalidad materna que hay en general. Y una de las causas por las que necesitamos de más donaciones es porque una de las causas de mortalidad materna más importantes es la hemorragia obstétrica, ¿no? Durante el puerperio o el parto, la cesárea, lo que haya sido, hay mucho sangrado, ¿no? Y en muchas ocasiones esas mamás requieren de transfusiones para ayudarlas y pues no es tan fácil como decir, pues sí, aquí hay paquetes de sobra, sino que requiere de que justamente lo ideal sería que ya conociera previamente su tipo de sangre y que hubiera donadores dispuestos a ayudarla. Sin embargo, no es cualquier cosa donar, ¿cierto, doctor? Se requieren de ciertos parámetros para determinar que uno puede donar sangre. Claro, pues tocando el tema de las muertes materno-infantil, desde 1990 México se comprometió con la OMS en dar la atención a todos esos casos. Siguiendo en la misma línea sobre los embarazos o la obstetricia, me parece importante hacer mención de la mortalidad materna. Desgraciadamente, en diferentes países, sobre todo en desarrollo, hay una prevalencia de la mortalidad materna importante y que se cuida mucho porque una de las principales causas, que también es prevenible en muchos casos, es la hemorragia obstétrica, ¿no? Que durante este parto, cesárea o durante el puerperio haya sangrados incontrolables y que pues para nuestro sistema de salud sea complicado atender porque al final de cuentas estos bancos de sangre, aunque querramos, a veces no cuentan con la suficiente cantidad o el tipo, como usted ya mencionó. Es muy importante que aparte de que si detectemos si es A o B o aún así, ver que la sangre del donador y la del receptor es adecuada, no va a provocar ningún daño
Entonces, en este sentido, me gustaría que impulsáramos a nuestros lapiescuchas conociendo también lo difícil que es encontrar a un donador para diferentes tipos de pacientes, ¿no? Entonces, ¿nos podría hablar un poquito de qué medidas se deben de tomar para elegir a un donador? O sea, cuando alguien va a un banco de sangre no es tan fácil como ya, dona y no hay ningún problema. Hay ciertos parámetros que se deben de tomar en cuenta, ¿cierto? Claro, sí, doctora. Retomando un poco el tema de las muertes maternos infantiles, México desde 1990 se comprometió con la Organización Mundial de la Salud a tratar a todas estas pacientes y darle seguimiento. Todos los hospitales obligatoriamente tienen que tener un protocolo establecido para la atención de ellas. Normalmente se llama el Código MATAR, que incluye personal altamente capacitado, incluye una caja rosa que son medicamentos especiales para detener la hemorragia y por supuesto la parte de medicina transfusional. Aquí es importante entender o magnificar lo grave que puede ser una hemorragia uterina, porque esas arterias pueden sangrar hasta 210 mililitros por segundo. Entonces es una locura lo que puede perder de sangre una paciente si no se le da una atención oportuna. Ahora bien, en México hay una cuestión cultural, hay muchos tabús respecto a la donación, independientemente de la transfusión, eso es otro tema, pero respecto a la donación hay muchos tabús que si se pudiera generar una mayor difusión de lo que se hace en realidad, yo creo que todos estaríamos más conscientes de cómo podemos ayudar. No todos los padecimientos son o te pueden negar la posibilidad de donar. ¿A qué me refiero? Personas que son diabéticas o hipertensas pueden donar. Hay unas excepciones. Por ejemplo, si te inyectas insulina no puedes donar porque implica el uso de punzocortantes. Existen otras enfermedades, o sea, como que seas portador de VIH o portador de alguna enfermedad infecciosa activa, pues no lo puedes hacer. Es importante también que la mayoría de las donaciones en nuestro país son de reposición. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo un familiar, se pone mal, necesita sangre, nos dicen, se utilizaron 5 paquetes. Entonces yo llevo 5 donadores, saldo mi deuda y se acabó. Entonces realmente no existe tampoco una cultura de donación altruista, que eso es lo que ayuda a tener buenos números en el stock de sangre de los bancos de todo el país. Y básicamente contestando la pregunta es eso, tenemos que trabajar mucho en la cultura de la donación. Bueno, y también existen otro tipo de limitantes, hasta donde también intervienen cuestiones como el peso, puede ser justamente que no haya ninguna enfermedad infecciosa en ese momento, también los niveles de hemoglobina. ¿Por qué no podemos donar si tenemos niveles de hemoglobina bajos y hasta qué nivel sí se nos permite? Claro. Por ejemplo, el peso, tenemos que estar conscientes que el volumen total de sangre va en relación al peso. Entonces, una persona que pese 45 kilos probablemente tenga un volumen total de 3.2 mililitros de sangre. Entonces, si yo le quito 450 mililitros de sangre, le podría implicar inicios de un choque hipovolémico. Entonces siempre es importante que para la donación, inclusive nuestra norma, la 253 lo marca, arriba de 50 kilogramos puede donar sin esperar alguna complicación. En cuestión de la hemoglobina, tenemos que tener en cuenta que la hemoglobina transporta el oxígeno hacia los tejidos. Y en el caso de banco de sangre tenemos que ver por pacientes que se encuentran en estados anémicos. Entonces el donador tiene que estar en condiciones óptimas. ¿Cuáles son estas condiciones óptimas? Depende también del nivel del mar en donde vive. Por ejemplo, una mujer en Ciudad de México, si tiene 13.5 de hemoglobina hacia arriba, puede donar sin ningún problema. Pero si tuviera 13 gramos de hemoglobina, no podría donar.
¿Por qué? Porque para la altura de la ciudad, los requerimientos de hemoglobina y por lo tanto los requerimientos de oxígeno tisular, o sea, hacia los tejidos, es más alto. Pero si esta mujer estuviera a nivel del mar, sin problemas podría donar. Entonces aquí va de la mano el criterio médico con lo que dice la norma 253. Juntando eso, no tiene por qué haber un problema en descartar personas que sí eran potencialmente buenos donadores o aceptar donadores que no están en condiciones. Y bueno, para nuestros LAPI escuchas que deseen donar en el banco de sangre del LAPI, que toda nuestra información justamente se encuentra en nuestra página, en Facebook, en Twitter, en Instagram de Banco de Sangre del LAPI, nos gustaría desmitificar un poquito este pensamiento colectivo tal vez de algunos LAPI escuchas, de que inmediatamente cuando tenemos tatuajes o perforaciones o cualquier aplicación dentro de nuestro cuerpo, como pueden ser escarificaciones, ya no podemos donar. ¿Eso es cierto o falso, doctor? Es falso. La norma 253, que es lo que rige el manejo de todos los bancos de sangre de nuestro país, nos dice que podemos aceptar a esos donadores después de un año de haberse hecho ya sea la perforación o el tatuaje. Después de un año sin problemas. Muy bien, doctor. Y también, hablando un poquito de los beneficios que hay hacia los donadores, me gustaría hablar de los beneficios de la donación. Claro. Incluido el hecho de que durante esta donación, por norma y también en LAPI Laboratorios Médicos, se detectan ciertas enfermedades y de acuerdo a eso se le avisa al donador, ¿cierto? Es cierto. Aquí parte de ayudar también a esta cultura de donación es que al estar haciendo este acto de bondad, un acto altruista, o sea, una donación, vaya, independientemente de que estás ayudando a otro ser humano o a otros seres humanos, porque puedes ayudar hasta 3 personas con tu donación, tú te estás haciendo un chequeo. ¿A qué me refiero con esto? Visión sanguínea, como el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, sífilis, que también se transmite por sangre, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas es una enfermedad que lo provoca un parásito que se mete adentro de los eritrocitos. Los eritrocitos son estas células rojas que están en nuestra sangre, que le dan el color a la sangre, y México es endémico de ese parásito, entonces por norma tenemos que analizarlo. Y hacemos una prueba también que se llama Rosa de Bengala para descartar brucelosis. La brucelosis es una enfermedad que genera síntomas intestinales y normalmente se encuentra en alimentos como en quesos y sobre todo en alimentos que no estuvieron pasteurizados. Y se esconde en la sangre también. Entonces todo eso es lo que analizamos y se lo entregamos al donador. E inclusive si llega a haber algo fuera de rango, nosotros tenemos como obligación normativamente y por la ética de LAPI de confirmar eso, de confirmar la presencia de esa enfermedad, y ya haciéndolo se le llama al donador y se le da una orientación para que empiece a ver su tratamiento. ¿Qué tan cierto es que al realizar esta donación nuestros niveles de hierro pueden llegar a estabilizarse de alguna manera, por decirlo así, y disminuir nuestra probabilidad de ciertas enfermedades cardíacas? Claro, esto es muy importante porque va en el apartado de cosas de mito. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno dona sangre es que ya pasaste un proceso donde el médico y la parte química analítica están diciendo que eres una persona óptima para donar. ¿A qué me refiero? El estándar es que a todos se les tome 450 mililitros de sangre. Estos 450 mililitros de sangre no implican un problema que genere un choque hipovolémico, no implica una disminución de hemoglobina que genere anemia, no implica alguna complicación para el donador y por lo tanto no hay un beneficio físico como tal, ¿sí? Simplemente es que una persona sana se le puede tomar esa cantidad de volumen y no le voy a generar un problema de salud, ¿sí? Tocando el tema
de la parte cardiológica, parte del análisis o parte del estudio del donador es que si el médico detecta problemas cardíacos, probablemente para empezar ni siquiera pase a donar ese paciente, ¿sí? Ahora bien, existen enfermedades donde hay una acumulación de hierro, ¿sí? En estas se genera un tratamiento que se llama sangría terapéutica. Esa sangría terapéutica lo que hace es que tomamos un volumen, igual 450 mililitros de ese paciente, liberamos, digamos, el espacio intracelular de los eritrocitos y mejora la oxigenación. También parte de los mitos es el peso, en relación a que algunos, no necesariamente nuestros lapiescuchas, pero algunas personas llegan a pensar que el donar tiene injerencia en el peso. ¿Qué nos puede platicar de ese pensamiento? Claro, igual son mitos. ¿Qué ocurre? Es una suposición respecto de cómo nació, pero después de una donación, parte de las indicaciones inmediatas es comer un refrigerio y tomar agua. Pero aquí hay que ser bien específicos de por qué se hace eso. Perdiste volumen, perdiste 450 mililitros de volumen. Entonces la dieta que se te está dando y el líquido que se te está dando es equivalente a esos 450 mililitros. Es solo como para ayudar a tu cuerpo a compensarlo. Quizás parte del mito nace que después de la donación, igual y el donador piensa que se puede dar un banquete y comer mucho y demás, y eso puede implicar que suba posteriormente de peso. Pero la realidad es que no hay alguna alteración del metabolismo, no hay nada que genere un pico de insulina o algo por el estilo. No, realmente sí, es más simple de lo que podríamos creer. Es simplemente que te quitamos volumen, te lo reponemos. Muy bien, entonces descartamos esa opción. Sí. Me encanta. Es importante conocer todos estos aspectos para que cuando vayamos a donar estemos seguros de lo que va a pasar, ¿no? Y no tengamos ciertos miedos. Y también me gustaría para nuestros lapiescuchas y para el público en general, para impulsarlos a donar, el hecho de que alguien vaya a donar, por ejemplo, una sangre muy rara, ¿no? Pero que a veces se necesita, ¿no? Porque justamente hay pacientes que la requieren. Esa sangre que fui a donar va a durar todo el tiempo que yo quiera hasta que llegue un receptor que la necesite, o cuánto tiempo de vida o de caducidad, por decirlo así, tiene la sangre. Claro, qué buena pregunta. Depende de el componente que saquemos de ese paquete total. ¿A qué me refiero con esto? De una donación podemos tomar un concentrado eritrocitario, que es un concentrado de todos los eritrocitos de las células rojas que transportan el oxígeno. Podemos tomar el plasma. El plasma es este líquido ámbar que está lleno de factores de coagulación. Y podemos tomar crioprecipitados, que es un concentrado de fibrinógeno, o un concentrado plaquetario, que son plaquetas que sirven para la coagulación. Ahora bien, cada uno de estos componentes tiene una fecha de caducidad específica y también depende de cosas técnicas como el tipo de anticoagulante que tiene la bolsa que lo recibe y demás. Pero más o menos son 25 días para el concentrado eritrocitario. Es máximo lo que puede vivir, por decirlo de alguna manera. Y sí, tú vas a estar pendiente de qué paciente lo puede requerir y si no puedes también apoyarte de otros bancos de sangre, en el sentido de que si ellos lo necesitan, pues adelante. Son cosas de emergencia que uno no quisiera estar en ese lado y si puedes ayudar, pues lo haces, ayudas. En el caso de los plasmas, se pueden congelar hasta por 1 año o 3 años, los crioprecipitados igual, y las plaquetas, inclusive en concentrados plaquetarios o aféresis plaquetarias, esas solo viven entre 5 a 7 días, no más, son muy lábiles. Y para que nuestros lapiescuchas sepan de otras necesidades que pueden llegar a tenerse de este contenido de sangre cuando ellos van a donar, las plaquetas, por ejemplo, ¿en qué enfermedades o en qué situaciones se pueden requerir de emergencia? Claro, en sangrados profusos, en pacientes que tienen plaquetopenias. Las plaquetopenias es simplemente la definición de una disminución de plaquetas, lo normal. El límite
inferior normal de plaquetas en los seres humanos es 150,000. Hay pacientes oncológicos que pueden llegar a una unidad de urgencia con 3,000 plaquetas y son muy propensos a sangrados. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Las plaquetas normalmente son muy difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque viven poco, viven 5 días. No, pocas veces se puede tener un stock de plaquetas. Entonces, lo que se hace es convocar a donadores en ese momento. Se les estudia, o sea, se les hace los análisis de sangre, niveles de hemoglobina, por supuesto de plaquetas, condiciones de venas, que estén libres de enfermedades sanguíneas. Y si todo está bien, se genera la solicitud de una féresis plaquetaria. ¿Qué es la féresis plaquetaria? Básicamente se utiliza un equipo que se conecta como si fuera una donación normal, o sea, como un piquetito al donador, y esta máquina por ciclos toma cierto volumen de la sangre, la centrifuga, pasa una bolsa receptora a las plaquetas y el resto de sangre la devuelve. Normalmente cada ciclo tarda 10 minutos y son entre 6 a 7 ciclos, entonces la féresis tarda entre 1 hora a 1 hora 10 minutos. Teniendo eso, a la par ya se está compatibilizando la sangre de ese donador con el del receptor. Entonces ya cuando termina el proceso, das de alta la unidad, la entregas y ya se transfunde. Pero sí, es importante que se sepa que en el caso de las plaquetas, siempre, en el 90% de los casos, se va a conseguir al momento el donador. Claro. Bueno, también por su tiempo de vida es complicado, pero son muy necesarias, ¿no? Mucho. Entonces, el que haya donadores también de plaquetas es importante. Claro. Justamente dentro de la función de las plaquetas en relación a pues que nos resuelven en cuestiones de hemorragia, heridas y demás, para que nuestros lapiescuchas estén un poquito más tranquilos de ir y donar al banco de sangre que tenemos en LAPI, que lo pueden checar en nuestra página o llamar a la LAPI-línea para que tengan los informes necesarios. ¿Cuánto se tardaría un lapiescucha en reponer esa sangre o esas plaquetas en su vida normal? Y para que no se preocupen de que, ay, me falta, ¿no? Claro. Entonces, o voy a llegar a necesitar porque me acabo de quitar y entonces, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, para que impulsemos esta cultura de donación, ¿nos podría decir más o menos cuánto nos tardamos en reponer? Claro, por supuesto. Como una pequeña introducción, es importante que tengan en cuenta que si ya están siendo seleccionados como donadores es porque están en las mejores condiciones, ¿sí? Siempre vamos a seleccionar por ética y porque la norma sí lo indica a las personas que estén en mejores condiciones de salud. Lo segundo es que parte de esas condiciones que están siendo óptimas es que tu médula ósea va a reponer, porque los componentes sanguíneos, los eritrocitos, las plaquetas, vienen de la producción que tiene la médula ósea, lo que está dentro de nuestros huesos. Va a generar una reposición natural. Ahora bien, nuestra norma nos indica que los hombres pueden donar 4 veces por año con intervalos de 2 meses. Ese intervalo de 2 meses genera el tiempo suficiente para tener una reposición óptima y para que cuando pasen esos 2 meses y se haga el análisis de nuevo, porque cada vez que vas a donar se empieza desde cero. Es entrevista, evaluación, estudios de sangre, todo esté en condiciones óptimas. Y en el caso de las mujeres son 3 veces al año con intervalos de 2 meses, por cuestiones inherentes al sangrado por la menstruación. Sí. En el caso de las plaquetas es lo que más produce la médula ósea. Entonces tú puedes donar plaquetas cada 10 días. Hay condiciones extremas que pasan como enfermedades oncológicas donde se necesitan donadores y hay donadores de repetición que con gusto hacen eso por otra persona. Entonces todo depende de lo que se solicite y todo depende también del criterio médico de quien te esté atendiendo y además respetando la norma. Muy bien, doctor. Y como nada más para conocer un poquito más sobre los servicios que da LAPI Laboratorios Médicos, el personal del banco de sangre de donación
recibe algún tipo de capacitación o algún tipo de conocimiento extra de lo necesario para estas tomas de sangre en LAPI Laboratorios Médicos, que es importante destacar? Claro, de hecho, normativamente existe algo que se llama el Programa Anual de Capacitaciones. Entonces tienes que tenerlo ya preestablecido a inicio de año, tienes que ya tener organizado a tu personal para que tengan este enriquecimiento de conocimientos, y la capacitación siempre va a ser continua porque todo cambia. La tecnología cambia, los procesos cambian, la normativa cambia. Inclusive hubo el año pasado una actualización de los requerimientos para donación, que ya es un anexo a la norma, y quizás en algún momento también esta norma va a cambiar. Entonces, contestando la pregunta, sí, tenemos que estar bien capacitados constantemente y además demostrarlo ante el API, demostrarlo ante las autoridades. Bueno, y como para cerrar y ayudar a nuestros lapiescuchas a acudir al HMG, a Banco de Sangre, me gustaría preguntarle en qué condiciones tienen que ir nuestros lapiescuchas para poder donar. Claro que sí. Se les pide un ayuno de 4 horas, ya no es esta cosa de un ayuno de 8 o 12 horas. ¿Por qué? Porque independientemente de los niveles de glucosa que te puedes sentir mal de estar ayunando tanto, es el volumen. El volumen se puede reducir un poco. Entonces esto puede generar molestias después de una donación, como que tuvieran un conato de desmayo. Entonces evitemos eso. Inclusive si ya platicando con nuestro médico evaluador le comentan, oye, llevo un poco más de 4 horas, probablemente los mande a tomar un poco de agua o por algún refrigerio. Aquí es importante que no sepan que ya no existen todos o hay una actualización de esos requisitos, ¿sí? Otra cosa importante es que sean mayores de edad con una identificación oficial, INE, pasaporte, cédula profesional. El límite es hasta 65 años. La otra cuestión que también se les da un formato de descarte, donde se les preguntan cosas como si tuviste relaciones de alto riesgo o si te hiciste tatuajes o perforaciones en menos de un año, cositas así por el estilo que ayudan a descartar o que permiten el avance a la donación. Pues agradezco mucho toda esta plática que nos ha hecho el favor de impartir este día. Espero que a nuestros lapiescuchas les haya sido enriquecedor toda esta información. Y le agradezco sobre todo por su tiempo, porque yo sé que lo sacamos de Banco de Sangre para estar un ratito con nosotros aquí y aportarnos esta información. No, yo encantado. Muchísimas gracias, doctora. Y saludos a todos los lapiescuchas. Pues si gustan que el doctor regrese, si tienen alguna duda extra de Banco de Sangre, si quieren que hable de cualquier otro tema relacionado a ello, pues esperamos nos den un like, nos dejen sus comentarios para que también resolvamos esas dudas o hagamos otro podcast en el que se resuelva lo que se quedó pendiente. También los invitamos, si nos están escuchando, que pasen a YouTube para que nos vean un ratito, y si no, pues que acudan a Spotify. De todas maneras, saben que LAPI Laboratorios Médicos cuenta con redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en el que nos pueden encontrar para poder resolver esas dudas. También tenemos información sobre el Banco de Sangre y otros servicios que imparte LAPI Laboratorios Médicos. Y también si desean saber su tipo sanguíneo, les podemos ayudar en LAPI. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy la doctora Susi Marcel y fue un honor estar con ustedes. Hasta luego.